sea X un conjunto. Sea X un conjunto. Y tau vamos a tomarlo como el conjunto potencia de X. Entonces, tau es una topología en X. Bueno, lo que estamos diciendo es que para cualquier conjunto X, el conjunto potencia es una topología en X. Recordemos que P de X es el conjunto que consiste de todos los subconjuntos de X. Entonces la idea de la prueba pues sería como sigue. Para el inciso I habría que ver que el vacío y X pertenecen a tau. Hay que concluir eso. Bueno, de alguna manera. Ok, pero para que el vacío pertenezca al tau, el vacío tiene que ser un subconjunto de X, porque tau es el conjunto potencia de X, y el conjunto potencia de X consiste de todos los subconjuntos de X. Entonces, para que el vacío pertenezca a tau, pues el vacío tiene que ser un subconjunto de X. Y también, para que X esté en tau, pues X debe de ser un subconjunto de X. Solamente así X va a pertenecer al conjunto potencia, o sea que va a pertenecer a tau. Bueno, entonces como queremos concluir esta parte que está aquí, pues se tiene que cumplir esto y esto. Bueno, pero esto que está aquí es cierto porque el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Ese es un hecho que ya debemos de conocer. Y pues X es un subconjunto de X. Eso también es muy elemental. Cualquier elemento que está en X está en X. Entonces esto es cierto. Bueno, entonces, como pasa esto, entonces concluimos. El vacío y X pertenecen a tau, que era lo que queríamos concluir en el inciso I. Para el inciso 2I, lo que hay que concluir es que si tomamos una cantidad arbitraria de elementos de tau, o sea, sean B alfa elementos de tau, para todo alfa que está en un conjunto de índices. Entonces, partiendo de eso, hay que concluir que la unión de los B alfa con alfa en I es un elemento de tau. Hay que concluir esta parte que está aquí. Tomamos un montón de elementos de tau y hay que ver que la unión de todos estos es un elemento de tau. Eso es lo que habría que concluir. Pero esto va a ser cierto si la unión de los B alfa con alfa en I pues es subconjunto de X. Pero concluir esto significa que hay que tomar cualquier elemento que está en este conjunto y probar que está en X. O simplemente tomar como un hecho de que como todos estos B alfa son subconjuntos de X, la unión de todos es un subconjunto de X. Vamos a demostrarlo entre comillas. Vamos a tomar un punto que está aquí y ver que está aquí. Entonces tenemos que partir de que esto hasta aquí sería así y tomamos sea P un punto que está en la unión de los B alfa con alfa en I. Bueno, ¿por qué lo tomo ahí? Porque hay que tomar un punto que está aquí y de alguna manera llegar a que está en X. Entonces tomamos un P que está ahí. Si P está ahí, entonces pues como está en la unión de todos estos B alfas, entonces P está en B beta para algún beta en el conjunto de índices. Bueno,
Ok, pero este B beta pues es uno de los B alfas y los B alfas están en tau. Ok, entonces, pero B beta está en tau. Por lo tanto, pues B beta es subconjunto de X. Bueno, entonces si tengo que P está aquí en B beta y B beta es subconjunto de X, pues entonces P está en X. P va a estar en X. ¿Por qué va a estar en X? Porque P estaba aquí. Y este es un subconjunto de X. Por lo tanto, P está en X. Así, podemos concluir que la unión de los B alfa es un subconjunto de X. Por lo tanto, la unión de los B alfas pertenece a tau. Y hemos probado la propiedad número 2. La propiedad número 3 sería como sigue. Necesitamos tomar una cantidad finita de elementos de tau. Entonces sean BI elementos de tau. Con I desde 1, 2 hasta N. Entonces hay que concluir que la intersección de los BI con I desde 1 hasta N pues es un elemento de tau. Hay que concluir esto. O sea, que hay que concluir que la intersección de los BI con I desde 1 hasta N es subconjunto de X. Porque solamente así va a tener derecho a ser elemento de la topología. Bueno, entonces hay que concluir que esta intersección es un subconjunto de X. Bueno, y probar esta contención sería tomar un elemento que está aquí y de alguna manera concluir que está en X. Entonces hay que tomar un punto que está aquí. Sea P un elemento de la intersección de los BI con I desde 1 hasta N. Bueno, si P está ahí, entonces pues P están todos. P pertenece a BI para I desde 1, 2 hasta N. Pero cada BI es un elemento de tau. Es decir, pero BI es un elemento de tau. Por lo tanto, voy a expresarlo de esta manera. Pero BI es un elemento de tau para I desde 1, 2 hasta N. Por lo tanto, pues BI es subconjunto de X, porque es un elemento de tau. Entonces BI es un subconjunto de X para I desde 1, 2 hasta N. Bueno, entonces lo que tenemos ahorita es que P está en BI, pero BI es un subconjunto de X. Por lo tanto, P está en X. Bueno, por lo tanto, P pertenece a X. Así, la intersección de los BI es un subconjunto de X. ¿Por qué? Porque tomamos una P que está en la intersección y concluimos que está en X. Esto que está aquí es X. Vamos a escribirlo bien. Esto es X. Bueno, entonces hemos concluido que la intersección de los finita de los WI es un subconjunto de X. Por lo tanto, pues podemos concluir que la intersección es un elemento de tau. Realmente la prueba del inciso 3i requiere dos casos. El primero es cuando esta intersección es vacía y el segundo cuando es no vacía. Esta prueba que está aquí es el segundo caso. ¿Por qué? Porque tomamos un P que está en la intersección. Bueno, y concluimos. El primer caso es un caso muy elemental que a veces se omite, porque pues si esto fuera vacío,
entonces pues el vacío ya se sabe que es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces en particular es subconjunto del conjunto X. O sea que si esto es vacío, inmediatamente obtenemos esta parte. Bueno, esa es la razón por la cual únicamente nos concentramos en el caso 2, porque el caso 1 en principio se toma ya como un hecho. Los tres incisos van a implicar entonces que tau, definido de esta manera, es una topología en X. Bueno, con los dos ejemplos que tenemos, pues para cualquier conjunto X, si tenemos X, cualquier conjunto, pues resulta que tau en principio es subconjunto del conjunto potencia de X, o sea, cualquier topología en X es subconjunto del conjunto potencia, pero cualquier topología pues también contiene al vacío y a X. Cualquier topología por el inciso I contiene estos elementos. Entonces lo que sabemos ahorita es que este extremo, el conjunto potencia, es una topología en X, y este otro extremo también es una topología en X. Bueno, entonces esta X pues por lo menos tiene dos topologías, esta la más pequeña y esta la más grande, y quizás haya otras topologías para el conjunto X, sea X, D, un espacio métrico. O sea que en X tenemos una métrica, la métrica D. Bueno, si vamos a ponerle aquí, si definimos el conjunto tau como sigue, como el conjunto de todos los B's que son subconjuntos de X, tal que para toda X en B existe un R mayor que 0, tal que la bola con centro en X y de radio R, esta va a ser subconjunto de B. Aquí esta bola es con la métrica D. Entonces esta bola que está aquí es con la métrica D. Bueno, es la bola abierta, esto ya lo tenemos definido. Entonces, si definimos tau de esta forma, o sea, consiste de todos los subconjuntos de X, de tal manera que satisface esto. Para toda X que está en B, existe un R mayor que 0, de tal manera que la bola con centro en X y de radio R en esta métrica D es un subconjunto de B. Bueno, entonces tau es una topología en X. Es una topología en X, y X es cualquier conjunto. Bueno, lo que estamos diciendo aquí es que si hay una métrica en el conjunto X, esa métrica va a inducir una topología. Esto que está aquí en un dibujito pues nos diría lo siguiente. Aquí podemos tener el conjunto X y aquí podemos tener tau, y los elementos de tau, que en este caso sería por ejemplo este B, es un elemento de tau. Va a ser un elemento de tau porque satisface lo siguiente: cualquier punto de B, para cualquier punto de B existe un radio, de tal manera que la bola con centro en este punto, la bola abierta con centro en este punto y con este radio, esta bola va a ser subconjunto de B.
Bueno, y esto es para cualquier punto de B. Es decir, si tomo otro punto, pues va a existir otra R, de tal manera que la bola abierta con centro en R, con centro en este punto y de radio R, va a ser un subconjunto de B. Si tomo otro punto, pasaría lo mismo. La bola con centro en ese punto, va a existir una bola con centro en ese punto que va a estar metida en B. En otras palabras, la B la puedo tapizar de puras bolitas de todos los radios posibles. Bueno, entonces podríamos pensar que esta topología que estamos definiendo nos está indicando que los abiertos son aquellos que están construidos por bolas abiertas, que son uniones de bolas abiertas. Bueno, ok, entonces esta es la definición de tau. B consiste de todos los subconjuntos que tienen esta propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que para cualquier x en B existe un R mayor que 0, de tal manera que esta bola con centro en X y de radio R, pues es un subconjunto de B. Bueno, entonces hay que probar que eso es una topología. El primer inciso que hay que demostrar es que hay que concluir que el vacío y X pertenecen a tau. Bueno, concentrémonos primero en el vacío. Cada vez que queremos demostrar alguna propiedad que tiene el vacío, generalmente pues hay que suponer que no cumple esa propiedad y llegar a alguna contradicción. Entonces queremos que el vacío esté en tau, pues vamos a suponer que no. Supongamos que el vacío no pertenece a tau. Bueno, recuerden que si este es el vacío, si el vacío perteneciera a tau, significaría que cualquier punto P del vacío podríamos encontrar un R positivo, de tal manera que esta bolita con centro en P tendría que estar o tendría que ser subconjunto del vacío. Eso pasaría si el vacío estuviera en tau. Bueno, si el vacío no está en tau, es la suposición, supongamos que el vacío no está en tau, entonces existe un punto P, de tal manera que no importa cómo tomemos el radio positivo, vamos a obtener siempre bolas que no van a estar contenidas en el vacío. Bueno, entonces supongamos que el vacío no está en tau, entonces existe un punto P especial, existe un P en el vacío, tal que para toda R mayor que 0, la bola con centro en P y de radio R en la métrica D, esta bola no va a ser subconjunto del vacío. Entonces esto es lo que pasaría si es que el vacío no está en tau. Si el vacío no pertenece a tau, entonces hay un punto especial P del vacío, de tal manera que no es posible construir una bola que esté completamente metida en el vacío. Bueno, entonces está pasando esto para cualquier R mayor que 0. Y de ahí eso implicaría simplemente pues que en particular existe un R, más bien eso implicaría simplemente que existe un P en el vacío, existe un punto P que pertenece al vacío, y esto es una contradicción porque el vacío no contiene puntos. Entonces al hacer esta suposición encontramos un punto en el vacío que satisface ciertas cosas. En particular tenemos que existe un punto en el vacío y eso es una contradicción. Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Por lo tanto, pues lo que se sigue es que por lo tanto el vacío pues sí pertenece a tau, porque si no perteneciera llegamos a una contradicción. Ahora, para ver que X pertenece a tau, pues sería lo mismo. Si esto fuera X,
había que demostrar que para cualquier punto de X es posible encontrar un R mayor que 0, de tal manera que podemos construir la bola con centro en ese punto y con ese radio, y esa bola debería de ser subconjunto de X. Bueno, entonces pues hay que tomar cualquier punto P de X y demostrar que existe el radio mayor que 0 y que satisface que esta bola abierta es subconjunto de X. Bueno, entonces ahora hay que tomar cualquier punto. Ahora, sea P un punto arbitrario de X. Entonces va a ocurrir lo siguiente. La bola con centro en P y de radio 1, de hecho puedo usar cualquier radio positivo. En la métrica D, pues por definición es esto. Esta bola es el conjunto de los Y's que están en X, de tal manera que la distancia de P a Y es menor que 1. Bueno, lo que tenemos entonces es que para esta P que está ahí, pues tomo el radio igual a 1, o puede ser radio igual a 10 millones o a 500 millones, cualquier radio positivo, lo tomamos como 1 en este caso. Entonces esta bola simplemente es por definición el conjunto de todos los puntos del espacio o del conjunto X, todos los Y's en X, de tal manera que la distancia de Y al centro de esta bola, la distancia de Y a P o de P a Y es menor que 1, menor que el radio. Entonces simplemente por definición este conjunto pues es un subconjunto de X. Por lo tanto, para cualquier P que está en X encontramos un radio positivo, de tal manera que esta bola con este radio y con centro en este punto es un subconjunto de X. Y eso pues entonces nos va a decir que X es un elemento de tau. Bueno, entonces aquí podemos concluir simplemente que, por lo tanto, pues X, por lo tanto esta X grande pues pertenece a tau. Bueno, así podemos concluir que el vacío y X pertenecen a tau. Ahora el inciso 2i nos dice que hay que tomar una cantidad arbitraria de elementos de tau y probar que la unión de esos elementos está en tau. Entonces hay que partir de sean B alfa elementos de tau para todo alfa que pertenece a algún conjunto de índices. Bueno, tomamos esa cantidad arbitraria de B alfas y al final hay que concluir que la unión de los B alfas con alfa en I es un elemento de tau. Hay que concluir esta parte. Bueno, entonces vamos a partir de esta parte y llegar a esto. Pero llegar a esto significa que este elemento debe satisfacer pues las condiciones que satisfacen todos los elementos de tau. Y esa condición es que pues si tomamos cualquier punto de la unión, entonces debe existir una bola con radio positivo con centro en ese punto completamente contenida en la unión. Bueno, entonces hay que tomar cualquier punto de aquí. Ok, sea P un elemento de la unión de los B alfa con alfa en I. Bueno, si P está ahí, entonces P pues pertenece a alguno de los B alfa, o sea P pertenece a B beta para algún beta en I, para algún beta en el conjunto de índices. Bueno, ya tenemos esto, pero si P está
en este conjunto, entonces pues hay una bolita con centro en P de radio positivo metido en este conjunto, porque este conjunto es uno de los elementos llamados B alfa que están en tau. Bueno, entonces vamos a escribirlo aquí, pero B beta pues está en tau, porque B beta es uno de los B alfa. Por lo tanto, existe un R mayor que 0, tal que la bola con centro en P y de radio R en la métrica D va a ser subconjunto de B beta, porque B beta está aquí, entonces cualquier punto de B beta satisface esto, en particular este punto P. Entonces existe un R mayor que 0, de tal manera que la bola con centro en P y de radio R en la métrica D es subconjunto de B beta. Además, B beta pues es subconjunto de la unión de todos los B alfa con alfa en I. ¿Por qué? Pues porque B beta es uno de los B alfa. Entonces cualquier elemento que está aquí, pues si tomamos un punto X que está acá, va a estar en la unión, porque aquí va a estar B beta. Bueno, entonces esto es cierto. Entonces, lo que vamos a concluir es que si este elemento o este conjunto es subconjunto de B beta y B beta es subconjunto de esto, entonces esto que está aquí es subconjunto de este conjunto. Bueno, entonces la bola con centro en P y de radio R en la métrica D va a ser subconjunto de la unión de los B alfa con alfa en I. Bueno, por lo tanto, lo que hemos demostrado es que para cualquier punto que está en la unión existe un R mayor que 0, de tal manera que esta bola es subconjunto de la unión. Bueno, entonces así podemos concluir que pues la unión de los B alfa está en tau, o sea que podemos concluir esto que está aquí. Bueno, entonces realmente hemos concluido lo que queríamos. Bueno, entonces ya tenemos el inciso 2i, y ahora el inciso 3i sería como sigue. En el inciso 3i hay que tomar una cantidad finita de elementos de tau y concluir que la intersección de esos elementos es un elemento de tau. Entonces hay que partir de sean BI elementos de tau para ir desde 1, 2 hasta n. Ya tomamos una cantidad finita de elementos de tau. Al final hay que concluir que la intersección de los BI es un elemento de tau con i desde 1 hasta n. Hay que concluir esta parte. Pero concluir esto significa que este elemento debe satisfacer lo siguiente. Hay que tomar cualquier punto de este conjunto y construir una bola con centro en ese punto y de radio positivo, de tal manera que esa bola sea subconjunto de este conjunto. Bueno, entonces hay que tomar cualquier punto de aquí. Sea P un elemento de la intersección de los BI con i desde 1 hasta n. Bueno, tomamos un punto que está ahí. Entonces, eso significa que P pues está en BI para i de igual con 1, 2 hasta n. O sea, si P está en la intersección, pues está en todos los BI con i desde 1, 2 hasta n. Bueno, pero si está en todos, entonces pues vamos a
mejor escribir esto, pero BI está en tau, para I desde 1, 2 hasta N. Eso lo tenemos aquí como hipótesis. Los BIs están en tau. Aquí dice que P está en BI, pero BI está en tau, porque aquí lo tenemos. Entonces, sería entonces, existe un RI mayor que 0 para I desde 1, 2 hasta N, tal que la bola con centro en P y de radio RI en la métrica D, esta bola es subconjunto de BI para I igual con 1, 2 hasta N. Bueno, entonces tenemos un punto P que está en BI y como BI es un elemento de la topología, pues satisface esto. O sea que existe un RI mayor que 0, de tal manera que esta bola con centro en P y de radio RI en la métrica D es subconjunto de los BIs. Esto para I desde 1 hasta N. Bueno, pero no olvidemos lo que queremos. Queremos que este punto P que tomamos en este conjunto, pues asociarle una bola de tal manera que esa bola esté metido en la intersección de todos estos conjuntos. Entonces necesitamos una bola que esté en todos los BIs. Bueno, aquí tengo pues una bola para cada BI, pero veamos qué pasa con estas bolas que estamos definiendo ahorita. Pues todas tienen el centro P, este es el centro P, y hay R1, R2, hay N radios, entonces habrá N bolitas con el mismo centro. Quiere decir que pasaría esto sería una bola, esto sería otra bola para otro radio, y pues habría otra bola, etcétera. Habría N bolas centradas o con centro en P y de distintos radios. Los radios son R1, R2, Rn, pero hay un radio menor que sería este que voy a dibujar. Hay un radio menor R, entonces vamos a decir sea R igual al el mínimo de este conjunto, R1, R2 hasta Rn. Entonces, como tomamos el radio mínimo, estamos con esta bolita, y esta bolita está metida en todas las demás bolas, pero cada una de las bolas, por ejemplo esta que está aquí, que sea la bola BI, esta bola BI es subconjunto del abierto BI, que está aquí, y esta otra bola que está aquí también es subconjunto de su correspondiente BI, y esta otra bola también es subconjunto de su correspondiente BI. Bueno, entonces por esta condición, entonces ocurre que la bola con centro en P y de radio R en la métrica D, pues esta bola va a estar metida en cualquiera de las bolas con radio RI, va a estar metida o va a ser subconjunto de la bola con centro en P y de radio RI, pero quedamos en que es subconjunto de BI para I desde 1, 2 hasta N. Entonces lo que tenemos ahorita es una bola, es esta, que va a estar metida en todas las bolas de radio RI, como se ve aquí, pero cada una de estas bolas va a ser subconjunto de BI, aquí lo tenemos, y esto es para I desde 1 hasta N. Bueno, entonces tenemos esta bola con un radio positivo, porque el mínimo de estos es alguno de estos elementos, es una cantidad finita, por lo tanto existe el mínimo, y sería pues un número positivo, un R positivo. Entonces aquí tenemos un radio positivo, hemos construido esta bola, y esta bola está metida en todos los BIs, bueno, para I desde 1 hasta N. Por lo tanto, podemos concluir, esta bola con centro en D, con centro en P
de radio R en la métrica D, pues va a ser subconjunto de la intersección de todos los BIs con I desde 1 hasta N. ¿Y eso por qué? Porque pues si la bola está en todos estos conjuntos, pues va a ser más bien, si la bola es subconjunto de todos estos conjuntos, entonces la bola es subconjunto de la intersección de todos estos. O sea, pasaría esto que está aquí. Bueno, por lo tanto, pues ya terminamos. Voy a pasar esto para acá. Entonces, lo que ocurre es que para cualquier P que está en este conjunto, existió un R mayor que 0, esta R mayor que 0, de tal manera que esta bola es subconjunto de la intersección de estos BIs, o sea que la bola va a ser subconjunto de esto. Bueno, pero eso significa pues que esto que está aquí satisface la propiedad que tienen los elementos de tau. Por lo tanto, o así, podemos concluir que esta intersección de todos los BIs está en tau. Bueno, aquí esto sí debe de quedar claro. El mínimo de estos es cualquiera de los que están ahí, porque es una cantidad finita, lo podemos elegir, y esto pues es mayor que 0. Bueno, entonces ya queda más claro. Dado P, existe un R mayor que 0, de tal manera que esta bola pues es subconjunto de este conjunto. Y eso implica entonces que este elemento está en tau. Bueno, el inciso 1, 2 y 3 implican entonces que tau es una topología en X. Finalmente vamos a hacer la siguiente observación. En Rn tenemos un producto interno. Es el producto interno canónico o producto interno usual de Rn. Y esto induce pues la existencia de una norma, que sería también la norma canónica o usual de Rn, o la norma 2 que conocemos. Y esto induce pues una métrica, que en este caso sería la métrica usual o la métrica canónica o la métrica 2 de Rn. Y bueno, ya probamos que esto induce una topología, la topología inducida por la métrica D. Y esta topología se conoce como la topología usual, la topología canónica de Rn. Por lo tanto, pues ya tenemos una topología canónica, una topología que hemos estado usando siempre, aunque no somos conscientes de ello. Esta topología la usamos desde cálculo 1 y se llama topología usual de Rn y proviene de la métrica 2 o de la métrica usual de Rn, y esta proviene de la norma 2 o de la norma usual o canónica de Rn, y esto proviene del producto interno canónico o usual de Rn.